Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Un guión cinematográfico es una obra de arte que unos pocos leen, pero que el resto del mundo puede disfrutar. Lo que hace el cine es contar, de la misma forma que lo hace la literatura, pero lo hace con otros mecanismos, los que le brindó el siglo pasado y los que le brindó el presente. El cine es el punto de encuentro de las demás artes, la música, la pintura, la literatura, todas las artes caben en 2 horas de película. El cine no solo se ve, también se habla. Cinéfagos para hablar de cine. Cinéfagos para devorar el cine. Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. Un espacio del Grupo Cultural 5 Pesos y el programa de lengua castellana de la Universidad de Córdoba. Escúchanos todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Cinéfagos para hablar de cine. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio que hemos preparado para ustedes. Esto es Cinéfagos para devorar el cine. Nosotros somos el Grupo Cultural 5 Pesos y hoy me acompañan mis 5 compañeros donde vamos a estar acá todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana por Unicore Stereos. Bienvenidos, compañeros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo programa de la Universidad de Córdoba, pues de Unicore Stereo. Están todos invitados que cada miércoles nos sintonicen los 90.0 de Unicore Stereo en Cinéfagos para devorar el cine. Mi nombre es Víctor Llerena y les presento a Jorge Verdugo, miembro de el gran Grupo Cultural 5 Pesos. Señor, con la editorial del programa de hoy. En la editorial, la primera sección del programa Cinéfagos se va a leer después de la presentación de nuestros 2 siguientes compañeros. Yo soy Jorge Verdugo y los dejo con Roberto. Buenos días para todos nuestros radioescuchas. Este es su programa Cinéfagos. Vamos a estar todos los miércoles en este mismo horario, reflexionando, hablando sobre cine, porque el cine no solo se ve, ya lo habíamos dicho, también se habla. Vamos a debatir sobre las grandes películas, las grandes obras maestras del cine que han marcado nuestra vida emotiva e intelectual. No solo las grandes, ¿no? También las que no son tan buenas. Camilo, buenos días. Hola audiencia, ¿qué tal? Con ustedes Camilo Corbi, integrante del Grupo Cultural 5 Pesos. En este programa estaremos hablando sobre las poco estimadas películas de acción. Como referentes tomaremos a Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Con ustedes, Jorge Verdugo en la editorial de hoy. Bueno, la editorial empieza. Alguna vez le escuchamos decir a un viejo amigo que uno debe saldar sus cuentas con los maestros. Se refería a realizar algo, un cuento, un ensayo, una película, un monumento, etcétera, que de alguna manera dejara ver la influencia que dicho personaje tuvo en nosotros. A nuestro amigo no le bastaban las largas tertulias que teníamos frente al río o en algún café sobre maestros como García Márquez, Valderrama, Pelé, Stanley Kubrick, Spielberg, Picasso, Gómez Hattin, Tarantino, José Luis Garcés González, por mencionar algunos, y sostenía su idea de que debíamos realizar un acto alegórico como agradecimiento a la enseñanza recibida. Ahora recordamos esas palabras y recordamos también que desde pequeños aprendimos a enfrentar con fortaleza la vida, aprendimos a luchar por los ideales y a no dejarnos apabullar por nada ni por nadie. Este temple de acero se lo debemos en gran parte a esas películas de la niñez en donde Sylvester Stallone, Van Damme y Arnold Schwarzenegger descargaban su furia contra cualquier obstáculo o injusticia, convirtiéndose en los héroes o, como decíamos, en los chachos de la película. Este programa quiere que usted, oyente, recuerde a los grandes del cine de acción y a la vez pretende ser ese acto simbólico, esa descarga espiritual necesaria que salde la cuenta pendiente que tenemos con estos maestros.
como lo decía la editorial, nosotros mientras el resto del mundo veía grandes piezas del cine, como las obras de George Lucas, de Spielberg, del Spielberg de su momento grande, de Francis Ford Coppola, nosotros nos formamos viendo a los chachos y salíamos a las calles a darnos trompadas después de vernos Rocky, o creernos, no sé, en Kickboxer, en Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, en todas esas películas. Hemos querido, como le decía bien la editorial, hacer ese homenaje el día de hoy, recordar esas películas en este tiempo en que ya hemos visto mucho más cine, en que comprendemos qué es un producto estético, qué no es un producto estético, y traerlos acá hoy, 2011, y debatir sobre ellas desde otra perspectiva, una perspectiva crítica. Pero antes vamos con las noticias, porque el cine se mueve todos los días y todos los días hay nuevas producciones, buenas y malas, pero las hay. Y Víctor Llerena nos habla de noticias el día de hoy. Hola, ¿qué tal, audiencia? Para los que se han visto la espectacular película 300, dirigida por Frank Miller y escrita basada en el cómic de Zack Snyder, les comento que el guión de la precuela ya lleva un tiempo terminado. ¿Qué es una precuela? Bueno, es lo que pasó antes de los sucesos de lo que la primera película. Ya el guión de la precuela ya está terminado, ya se está terminando. Está escrito por Zack Snyder, que también es director, y Kurt Josten, que son dos de los guionistas de la película, basándose en el cómic creado por Frank Miller para la precuela. Bueno, nadie sabe mucho acerca del argumento, y los productores Mark Anthony y Gianni Minari parecen como dispuestos a no adelantarnos más detalles, salvo por grabar el trabajo realizado por los guionistas. Dicen los productores: tenemos que decir que Zack Snyder y Kurt Josten, su compañero de escritura, lo han abordado. No nos dice nada más. Ellos han hecho un trabajo increíble haciendo una historia épica y muy inteligente que se vale por sí misma, pero no es una clásica secuela, y por lo que sabemos, a ustedes eso no es lo que esperan. Puede ser original y auténtico a la vez, esto es lo que dicen los productores. Respecto a ese posible regreso del actor Gerard Butler como el Rey Leónidas, los productores dicen que es muy pronto para decir nada. Nadie asegura nada, no sabemos nada acerca del argumento, pero lo que podemos decir por algunos chismes que andan por ahí en internet es que se trata sobre el ascenso del rey Jerjes. Aquí en esta precuela vamos a ver a Jerjes como el héroe de la película, ¿sí? Es unos cuantos años antes de los hechos ocurridos en 300, la película de Frank Miller. En otras noticias, la actriz británica Helen McCrory se asuma al elenco de la película Skyfall, la nueva entrega de la saga de James Bond, protagonizada por Daniel Craig nuevamente, y en la que también podemos ver al actor español Javier Bardem dando vida al villano del filme. Es muy interesante esta película con Javier Bardem como el villano. McCrory, en su papel mejor conocido como Narcissa Malfoy en 3 películas de la película de Harry Potter, es la que va a aparecer en esta película. Ya debe estar grande esa muchacha para aparecer en una película como posiblemente la chica Bond de esta secuela de la franquicia de James Bond. El presidente de Fox, Tom Rodman, dice que está tratando de conseguir a los 2 directores de vuelta para la secuela de El Planeta de los Simios, la última película que se estrenó sobre la gran franquicia del Planeta de los Simios, y X-Men, la nueva generación. Va a haber secuela, les cuento que va a haber secuela para estas 2 películas. Rodman confirmó que el plan es de continuar a partir de las películas y que van a tratar de conseguir tanto Robert Wyatt y Matthew Vaughn volver a dirigir una vez que lleguen los guiones juntos. Las 2 películas se van a estrenar casi al mismo tiempo, se están produciendo casi al mismo tiempo. Bueno, y en otras noticias, aparecen las primeras imágenes del El Hobbit, la última producción del director Peter Jackson, como secuela o como precuela, podemos decir, del Señor de los Anillos. También está basado en los escritos de Tolkien, que se llaman también El Hobbit. Las partes se dividen, la película se divide en 2 partes, así como El Señor de los Anillos, y basándose también en los libros de
Tolkien. Bueno, y para los que están siguiendo la franquicia, la nueva franquicia de Batman Begins y el Caballero de la Noche, les cuento que ya está confirmado que el villano para la tercera película va a ser Bane. Sí, señor, aquel que vimos en la película, aquel personaje que vimos en la película Batman Eternamente, protagonizada por Val Kilmer, que es el pupilo, el escolta de Hiedra Venenosa. Vamos a ver este personaje mucho más desarrollado, mucho más creado, serio en la película de Christopher Nolan. Bueno, y esas son todas las noticias por hoy. Recuerden que la próxima semana hay muchas más noticias, mucho más interesantes y mucho más curiosas. Muchas gracias. Una precuela de 300. A mí 300 no me gustó mucho. No sé. Yo sé que a ustedes les gusta mucho, pero a mí 300 casi no. Yo he intentado vérmela un par de veces y no he pasado de la primera media hora, entonces no sé qué tan bueno sería hacer una precuela. Sería interesante ver cómo desarrollan el personaje de Hergel, ¿no? Que su psicología ya está bastante desarrollada en 300, como ese hombre que se cree Dios. Sería bastante interesante verlo en ese ascenso a rey y después a la concepción de un hombre casi divino. Bueno, yo diría que lo interesante es que ese personaje no está muy desarrollado en 300. Yo lo veo como un misterio y con ciertos problemas psicológicos, y desarrollar ese personaje en la precuela, ver cómo comenzó a nacer esa impotencia que él quería mostrar, esa imponencia, perdón, que él quería mostrar en 300, debe ser algo bien interesante. Creo que por eso es interesante. Con respecto a la película es mala o no, creo que lo dejamos para otro programa. Y lo otro es lo de Batman, ¿no? Dark Knight Rises, que ya eso prácticamente está listo. Eso sale en el verano del 2012 y creo que lo que seguimos, medio hemos seguido la saga, ¿no? La desarrollada por Christopher Nolan, que me parece la más interesante en toda la historia de la más buena de todas. La más buena de todas, toda la historia de lo que se hizo con Batman, la de Christopher Nolan. Estamos esperando ese verano del 2012, como dicen en Estados Unidos. Nosotros estamos esperando acá que nos llegue para ver con qué nos sale, que parece que nos va a sorprender. Ya pueden consultar en internet que ya están imágenes de la grabación. Está confirmado que es Bane, el villano. Podemos ahí ver imágenes de Batman peleando con Bane, detrás de cámaras. Ya está confirmado, así que ya los que estaban esperando ya dejen de hacer especulaciones, que ya todo está hecho. Sería bueno ver cómo Nolan desarrolla el personaje de Bane, porque es un personaje bastante violento y según se presentó en los cómics y en la última película de Batman Eternamente, acompañado por Robin, era un personaje que no tenía mucha... Personaje torpe, ¿no? Personaje torpe y una psicología no desarrollada, que es mucho de fuerte de Nolan, de director Nolan. Entonces hay que esperar a ver cómo desarrolla ese personaje, a ver si le da la talla, porque vemos en Batman inicia el desarrollo de la psicología del personaje de Batman, y en Batman 2 vemos la cúspide de la carrera actoral de Heath Ledger como el Guasón, en un personaje psicológicamente muy bien desarrollado. Y para esta secuela hay que tener en cuenta que cuenta con la ayuda de su hermano Jonathan Nolan, un cuentista muy muy bueno, porque todos hemos tenido aquí la oportunidad de leer un cuento pasado que también se inspiró para hacer una película Christopher Nolan. Y él es un excelente guionista y ya ha trabajado con Christopher Nolan en algunas películas, en El Gran Truco, por ejemplo, y yo creo que no nos va a decepcionar esta película, la verdad. El asunto de trabajar este personaje de Ben en esta próxima película, a partir de lo que hablamos de la caracterización del personaje, pienso que radica en superar la torpeza inicial que tuvo el personaje, no entendiendo la torpeza como la mala actuación, simplemente que esa torpeza es precisamente a propósito. Eso le da un rasgo psicológico al personaje bastante especial. Entonces, el éxito de Nolan como buen guionista, y ahora en compañía de su hermano, que es un cuentista fabuloso, inglés,
es que esa torpeza precisamente vaya acompañado de rasgos psicológicos mucho más profundos. Deje de ser torpeza para convertirse en algo que surja a partir de esa torpeza, pero que sea mucho más interesante, más puntual. Claro, yo diría que no sería errado pensar que Nolan le dará un nuevo origen a ese personaje, el que ya se mostró tanto en los cómics como en la primera entrega, donde se presenta el personaje de Bane. Yo creo que Nolan le dará un nuevo inicio, un nuevo origen de por qué ese personaje llega a esa forma y a esa situación, y creo que a partir de ahí va a desarrollar la psicología de pronto del personaje, si no es que encontramos uno de esos personajes débiles que está detrás del personaje fuerte. Ese Bane de la entrega esa donde él aparece por primera vez es el Bane de Tim Burton. O sea, sí desarrolla Tim Burton los personajes. Hay personajes que los dejan muy suaves y hay personajes que no los desarrollan mucho. Ahora, Bane en Batman Eternamente es un personaje que ni siquiera habla, y estamos acostumbrados a ver los personajes de Christopher Nolan con una demagogia, con los diálogos, sobre todo los diálogos. Exacto, de Christopher Nolan, esos diálogos de Christopher Nolan, que son los que desentrañan la psicología del personaje. El Guasón pasaba diciendo a cada momento cosas interesantes. Esos diálogos son los que desentrañan la psicología del personaje. Ahora Bane, que lo vimos en Batman Eternamente, que ni siquiera habla, eso va a ser una cosa bien extraña, cómo nos los irá a presentar ahora. Es un cambio total del personaje, le va a cambiar absolutamente todo. Esperemos la entrega. Esperemos para el 2012, si es que no se acaba el mundo. Bueno, cambiemos de tema y pasamos a nuestra siguiente sección. Esto se llama La película que me vi la semana anterior, o en la última semana. Esto no tiene nombre todavía, pero ahí vamos desarrollando el nombre. La última película, compañeros, amigos, que nos vimos en la semana inmediatamente anterior y que le podemos hacer aquí un rápido examen de me gustó, no me gustó, por esto, por aquello. Entonces, Camilo empieza y damos ronda en la mesa. Bueno, la película que me vi la semana pasada se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, dirigida por Michael Gondry, con la actuación principal de Jim Carrey y Kate Winslet, con las actuaciones también de Elijah Wood, Mark Ruffalo, Kirsten Dunst y Tom Wilkinson. Es una película con un guión bastante interesante, bastante innovadora, original, y como estamos acostumbrados, películas que se respeten la innovación en el cine en cuanto al guión o a sus puestas en escena. Tiene bastantes cosas extrañas, por no decir que unos pequeños errores. Una película que a muchos les puede parecer lenta, a otros muy entretenida, bastante bien pensada. Definitivamente es una película inteligente, bien lograda, detallista al máximo en la exposición de sus escenas, y encontramos una de las actuaciones poco usuales en Jim Carrey, que es una actuación como un personaje dramático, serio, ya que estamos acostumbrados a verlo en la comedia con bastante gestualidad, personajes bastante dinámicos. Acá no, acá es un personaje mucho más tranquilo, los problemas son netamente psicológicos. Una pareja poco usual esta de Jim Carrey y Kate Winslet. Una película recomendada, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Por favor, véanla, disfrútenla, piénsenla, una película para reflexionarla. Bueno, yo particularmente no tuve buena suerte al verme una película. Ayer me vi Camino hacia el Terror 4. Qué desgracia de película. Sinceramente, yo no sé cómo la 20th Century Fox puede producir una película tan mala, tan sin sentido, tan... Es que no tengo ningún otro adjetivo para calificar esa película. Pésima. Las actuaciones horribles. Uno no le cree a esos actores nada. La película no tiene sentido, en el final es asqueroso. Unos dicen por ahí que es sangrienta, yo digo que es tripienta. La película es muy mala, sinceramente. No vayan al cine a perder el tiempo viendo esta película, que es mala. ¿Por qué? Porque el guión es un guión que no tiene sentido, escrito por un tal... Debe ser yo no sé, yo no me interesa saber de esa película, la verdad es que no la recomiendo. Pero pero aquellos que siguen la franquicia de la saga de Camino hacia el Terror, que entre otras cosas la que más me gusta es la segunda parte, porque la primera no es muy buena. La
tercera, pues eso sí que menos, y mucho menos la cuarta. Si no están de acuerdo, pues véanse la película y después me dirán. La película es mala. Está en cines en este momento. Me recomendaron verla en Facebook. Ahí estaban, me la recomendaron, una amiga me la recomendó en Facebook, que fuera al cine. Me dijo que cogiera las tapas de Crush y fuera al cine y que tal, y que viera la película para que vea qué tal. Yo sabía que iba a ser mala y lo es. Bueno, entonces le dejo el espacio aquí a Víctor, a Jorge, a ver qué película se vio este fin de semana. Bueno, la última película que me vi se llama 8 minutos antes de morir. Yo tuve más suerte que mi compañero. La película es dirigida por el director Duncan Jones, conocido por su película futurista The Moon, La Luna. Esa película es bastante experimental. Y los experimentos, como sabemos, siempre tienden al cambio. Y en esa búsqueda, en ese experimento, en ese querer hacer algo diferente, la película cae en unos errores, pero también tiene unos aciertos. El experimento siempre nos lleva a errores y a novedades. Esa película tiene de las dos cosas. Una película que la recomiendo. A mí particularmente me gustó mucho, aunque reconozco que tiene esos vacíos en el guión, pero la película es realmente muy buena. Es una mezcla de thriller y ciencia ficción. La película se desarrolla desde el principio, se desarrolla con impresionantes escenas de acción y no sabemos mucho de lo que el guión nos depara, sino hasta el final. Es una película que la recomiendo para que disfruten y para que piensen sobre lo que es el tiempo y la muerte. Son los temas fundamentales en la película. Ya saben, no manden a quemarla. Camino hacia el terror 4, porque no pueden y así, entonces no la manden a quemar porque es mala. La última película que yo tuve la oportunidad de ver fue este fin de semana y debo admitir que la sorpresa fue bastante buena. El secreto de sus ojos, basada, así se llama la película, El secreto de sus ojos, y es basada en la novela de Eduardo Sáquer, un argentino. Escribe una novela que se llama La pregunta de sus ojos, muy buena. La recomiendo por la historia. Es una historia bastante interesante, coherente, siempre manteniendo la atención. Pues efectivamente no me aburrí al verla. Y yo cuando terminé de ver la película me hice esta pregunta. Ahora, porque es que la historia es una historia interesante, pero tampoco es del otro mundo. Es una película inteligente, sí, pero tampoco la historia es sacada de la cabeza de un genio. Simplemente es una buena historia, está bien trabajada, bien lograda. La pregunta que me hice fue ¿por qué aquí en Colombia no se piensa así una película de ese estilo? Voy a narrar un poquito la sinopsis. El asesinato de una muchacha, una mujer virgen, absolutamente hermosa. Y ese asesinato conlleva averiguar la vida, buscar la vida de creo que son 4 presuntos indicados en el homicidio. Y uno no logra saber quién es el asesino hasta el final de la película. Esto no es nada nuevo, esta técnica no es nueva, pero es la manera como la desarrolla. Es muy buena, repito el nombre de la película, se llama El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella, y ya lo dije, basado en la pregunta de sus ojos. Obtuvo en el 2010 el Grammy a la mejor película extranjera y ha sido una de las películas más taquilleras en el cine argentino. Bueno, yo sí me fui de películas premiadas, ¿no? Me vi Mr. River, o lo que se conoce como Río Místico, ¿no? Película dirigida por Clint Eastwood y cuenta en el reparto con Sean Penn, Kevin Bacon y Tim Robbins. La película es un drama. Yo le decía a Yerena el lunes que es aburridamente buena, ¿no? Es un drama y uno se mantiene 2 horas esperando el momento, porque entre otras cosas está muy bien narrada. Hay la película comienza cuando son niños. El papel de Sean Penn se llama Jimmy Marcum.
el de Kevin Bacon, Sean Devine y el de Tim Robbins, Dave. El papel de Tim Robbins es excelente. De hecho, por esta película obtiene premio como mejor actor de reparto y el papel de Sean Penn, ni qué decir, ¿no? Obtiene también premio de los Oscars como mejor actor principal. Él era la primera vez que lo gana, por cierto lo ganó hace 2 años con Milk, película que no he tenido las agallas de vérmela. No me gusta ver a Sean Penn en ese papel. A mí no me gusta Sean Penn en esa faceta. Y acá está, desarrolla un papel pero impecable. Además nos sorprende mucho el trabajo de Clint Eastwood como director, porque parece que es un tipo que desarrolla muy bien sus películas, que las sabe llevar, mantiene una tensión, un pulso excelente, ¿no? Además del guión que está basado en un libro, uno se sorprende, al final es lo más interesante, ¿no? Un final sorpresivo que nos recuerda mucho a Million Dollar Baby, que también ese final lo puede sorprender a uno, que también de Clint Eastwood. Entonces es interesante esta película, la recomiendo que la vean, son 2 horas de drama, al que le gusta el drama, y van a salir o aburridos o diciendo qué peliculón, ¿no? Vamos con pausa y regresamos en un momento. Bueno, escuchamos aquí un mix preparado para la ocasión, ¿no? Le agradecemos a Héctor Márquez, que fue quien nos hizo este mix con las bandas sonoras de 3 películas memorables de los señores Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme y Sylvester Stallone, que es el tema principal del día de hoy. Antes de continuar, hay que hacer una aclaración que es pertinente, ¿no? Porque después digan que no andamos por ahí tirando falacia, ¿no? a diestra y siniestra. Hablábamos de que Bane aparecía en Batman Eternamente. Eso es falso. Bane aparece en Batman y Robin, película dirigida por Joel Schumacher. Batman Forever o Batman Eternamente, también dirigida por Joel Schumacher. La producción sí la hace Tim Burton. Entonces, aclarando a los oyentes para que no tendamos a maltratar la información. Bueno, ahora sí, entremos, muchachos, al tema que nos convoca el día de hoy, el tema de los chachos, ¿no? como hablábamos ese día. Y la primera pregunta que surge para tratar de abordar el tema es, yo creo que todos vimos ese tipo de películas, todos salíamos a darnos trompadas a la calle. Más de uno salió descalabrado. No sé. Después de la película. Yeran hace muy bien la de... ¿Eso es kickboxer o es deporte sangriento? Eso es deporte sangriento. Eso es deporte sangriento. Cuando
Eso es Tom Powell que le echa, ¿no? No. Pasa que hay unas películas parecidas. No, todas son parecidas. Esa de Tom Powell, hay una que es que una con Tom Powell, popular Tom Powell de la trenza, que es calvo. Exacto. Y tiene una trenza Alto. larga acá. Y hay otra Con el chino. que es con el un chino cara cortada. Ese Sí, chino. sí, sí. Esa es la de donde le echan la... Sí, le echó un polvito, yo creo que es cocaína. Y entonces él queda así como ciego, entonces empieza a recordar cómo era que el maestro empezó era como cómo era que lo enseñaba y entonces recuerda una escena cuando el maestro le enseñó cómo pelear estando sin vista. Listo como para la ocasión. Entonces él queda ciego y empieza a recordar esa escena y entonces empieza a pelear según cómo fue que le enseñó el maestro en la percepción del movimiento del enemigo. Y a partir de ahí le gana. Bueno, ¿cómo vemos las películas hoy, Jorge? Pero la transición que tienen las películas a la actualidad, estamos hablando de los chachos, de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Van Damme. Y la transición es diferente de cada uno. La transición, por ejemplo, de Van Damme es la menos favorecida. Esa transición a la actualidad no se ve favorecida precisamente por lo previsible que puede ser el guión de las películas de Van Damme, los guiones de las películas de Van Damme. Son más previsibles que las demás. No quiero decir que las de, por ejemplo, Sylvester Stallone no sean previsibles. Quizás las menos previsibles sean las de Arnold Schwarzenegger, que se metió con el futurismo, etcétera. Pero en Sylvester Stallone vemos que los personajes, por ejemplo Rocky, vamos a tomar Rocky, ese personaje de Rocky se desarrolla a plenitud, es un desarrollo psicológico, vemos el desarrollo también emocional de la vida, cómo un personaje va creciendo en su vida. Sabemos que, bueno, sí es previsible, sabemos que al final es un boxeador que se va a ir desarrollando y que al final va a terminar siendo el campeón, el chacho. Sin embargo, el desarrollo de ese personaje es un desarrollo más minucioso. No, pero recuerda que la primera película termina sin terminar, o sea, la pelea no termina. Ah, bueno, sí, bueno, eso es un punto a favor. Pero en las demás sí termina. Y en las demás sí termina, pero lo que quiero decir es que de todas maneras Sylvester Stallone se mete más en los personajes. Sylvester Stallone escribe la primera, dirige la segunda, dirige la tercera. Van Damme no, Van Damme se quedaba más como relegado a la demostración de las técnicas marciales, etcétera. Pero el personaje emocionalmente y psicológicamente más que todo no era muy bien desarrollado. Entonces quizás por eso es la menos favorecida en esa transición a la actualidad. Bueno, es que... Un poco, Roberto, disculpa, para seguir contigo. Yo creo que el mérito de Schwarzenegger, que no lo abordaste casi, es que creo que tuvo muy buenos directores. Ha sido muy buenos directores y ha caído en grandes producciones. Roberto. Bueno, recordemos que Van Damme casi no escribe guiones, ¿no? Él no produce muchas de las películas en las que actúa. Ese mérito, entre comillas, lo tendría para mí Sylvester Stallone. Sí, Sylvester. Y hago una aclaración. Bueno, tú mencionabas que en la actualidad el menos favorecido es Van Damme. Sí. Bueno, yo diría que no. Yo diría que es Stallone. En estos días vi Los Mercenarios, la primera cinta de Los Mercenarios, porque ya se va a estrenar dentro de muy pocos meses la segunda. Se le nota pesado. Parece un recauchado. Se le nota, se le nota, bueno, su problema de la parálisis facial es muy notable allí. Y algunos críticos dicen que el reparto es el que salva la película. Estaba hablando esta mañana con un amigo, pero definitivamente la película es muy mala, sobre todo por la actuación de Sylvester Stallone y sobre todo por el guión. Siendo el mismo el director y escritor de la película. Eso es lo que te iba a decir, es que siendo el mismo la persona que escribe el guión. O sea, un guión absolutamente risible, un guión absolutamente sin sentido. La verdad, leí ayer un artículo sobre él, decía que los 80 están de moda. Entonces, la crítica que le hacen a Los Mercenarios es precisamente esa, ¿no? Sylvester Stallone quiere volver y reunir a todos los grandes del cine de acción en esa película, precisamente para
para reivindicar el cine de los 80 y reivindicar los diálogos asquerosos, los diálogos carnales, sangrientos, ese matar o morir, hasta la vista bebé. Sí, y son esos diálogos un poco sin sentido los que hacen que Sylvester Stallone, para mí, sea el yo voy más allá. El mejor actor de estos tres es Sylvester Stallone, sin duda. Yo voy más allá antes de seguir con Camilo. Yo creo que todos tres están mal. El problema es que Schwarzenegger no ha hecho película porque era gobernador. Porque era gobernador. Le cuento que está preparando una película donde él es sheriff de un pueblecito y tiene que compartir con unos cuantos villanos. Pero Soldado Universal de Van Damme, eso último que hizo, la última película de Soldado Universal que salió hace poco, hace como un año y medio, 2 años. Con el amigo. Es que a la hora... Es mala. Y Rocky 6. 25, Rocky 6, es pésima. Y Rambo peor, eso no tiene salvación. Todos tres andan mal. No, pero es que a la hora de hablar del ascenso o la venida menos de cada uno de los tres, hay que tener en cuenta lo que mencionó Yerena, que es el nivel actoral, y el nivel actoral de Van Damme, que para mí es el peor, no es tan bueno. Por eso Van Damme ha sido el que se ha venido a menos según han pasado los años, porque las falencias que tienen todas sus películas en cuanto a guión, ya que él no puede abordar un gran peso actoral o desarrollar una psicología en el personaje a partir de la actuación, todo eso que hacía falta en el guión se cubría ¿con qué? Con las grandes escenas de artes marciales y el esplendoroso físico que el tipo tenía. Eso no se puede negar. Han pasado los años, el hombre está casi anciano, diría yo, para hogar geriátrico. 70, ya, cada uno. Y obviamente esos guiones ya no se pueden cubrir con las grandes acrobacias y las grandes escenas de acción que él podía hacer cuando tenía 30, 31 años. Por eso, cuando uno ve una película de hoy como Soldado Universal, la que hace de nuevo con el protagonista de Soldado Universal 1, es una película completamente tediosa, aburridora, inexplicable. Un guión que definitivamente no tiene sentido y que las escenas de acción no son lo bastante impactantes como para enganchar a uno. Pero ¿qué encontramos en Sylvester Stallone? En Sylvester Stallone encontramos otro tipo de actor de acción. Primero hay que hacer la aclaración que Rocky no son películas propiamente de acción, son películas más dramáticas, claro, que van adquiriendo acción según se va desarrollando y se va engrandeciendo la saga. A medida que se va quedando sin argumentos, es otra. Pero el guión de la primera película de Rocky es de Sylvester Stallone. El guión de la segunda película de Rocky es de Sylvester Stallone. El guión de la tercera. Ya el guión de la cuarta es de él, pero él no la dirige. De la tercera a la cuarta, él las dirige y las actúa. Y encontramos en la carrera de Sylvester Stallone buenas actuaciones, como una que es relevante, no muy conocida por el público y no muy bien recibida por la crítica, pero es una, sin duda, de las mejores actuaciones de Sylvester Stallone, porque se le exigió que actuara. Es una película que hace junto a Robert De Niro en el año 97 que se llama Copland, donde él actúa como un sheriff de pueblo, un policía normal, y se le exige incluso que sacrifique su físico. Aumenta 20 kilos de peso, cosa que jamás hicieron los otros dos actores. Ahora, en cuanto a Schwarzenegger, hay que decir que lo que dice Víctor es completamente cierto. Schwarzenegger tuvo la fortuna de caer en grandes producciones, con grandes directores, con grandes ideas. Su físico le ayudaba mucho y tiene un nivel actoral aceptable, que fue aumentando, y uno lo ve en la película Mentiras Verdaderas, como el nivel actoral de Schwarzenegger, va aumentando cuando lo vemos en una película como esta película, la Colonia es que se llama, ¿no? Esa es de Van Damme. Una película donde a él le secuestran su hija y él va Comando. Una película que el nivel actoral es muy malo, todo se refugia en la acción sin sentido, en la balacera y en el esplendor del físico de Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, si se pone, podemos ver en la carrera de Arnold Schwarzenegger, nunca vamos a ver a un actor dramático.
Incluso intentó hacer comedia y las comedias que hizo son muy malas. Por ejemplo, tú La te ves la comedia que hace película con Danny De Niro. Junior y esa película Danny es DeVito. Junior es malísima. pésimo. No, a mí me gusta Gemelos. A mí me gusta Gemelos. Gemelos me gusta porque Gemelos es una película Y porque de Danny acción. DeVito es muy Y bueno. porque el personaje de Arnold Schwarzenegger es un personaje fácil de interpretar. Es como un nerd o algo así. Entonces, y Danny DeVito es un gran actor. Un gran actor, tuvo que tener la ayuda de Danny DeVito y gran director también. A mí no me parece muy buen actor. Nunca me ha parecido buen actor. Y uno mira de dónde viene Schwarzenegger. Y fue Mr. Universo, Mr. Europa, Mr. todo. El hombre Gobernador de prototipo en California. el 90. Y el señor se va de allá de Austria para Estados Unidos no pensando en ser actor porque tenía la vocación, la capacidad artística para ser actor, sino porque creía que, hombre, yo con este cuerpo puedo actuar donde sea. Y por eso se muda por eso se va para Estados Unidos. Y fue cuando hizo Conan el Bárbaro. Conan el Fue su Bárbaro, primera película. que es Su una de primera las película. actuaciones más desastrosas de Schwarzenegger. Pero hay que reconocer que su nivel actoral, aunque un poco irregular, fue aumentando según se fueron No, dando las pero películas. yo difiero ahí un poco, Camilo. A mí me gusta la actuación, nunca me va a gustar la actuación de Schwarzenegger, porque siempre va a ser el mismo papel, ¿no? El mismo papel. Ese que viene de Terminator, el primer Terminator, y en Mentiras Verdaderas uno lo que ve es mucha plata. En esa película hay mucha plata. Y ve la mano de James Cameron. La película es buenísima. Es una muy buena excelente película. Quizás es la mejor película de Schwarzenegger. Hay algo. Hacer una película con excelentes efectos visuales y una técnica narrativa, bueno, digamos, buena. Si tú tienes plata, eso para mí no es ningún logro. Tú tienes un presupuesto barato para hacer una película y haces una película con imágenes dicientes y un guión y un reparto bien logrado y trabajado, me parece que es meritorio. A mí me parece que con Schwarzenegger pasa algo. Tú ves una película de Schwarzenegger y tú no necesitas ver las demás. Cuando hace Terminator, bueno, de cierta manera la mezcla del hombre con la tecnología, ¿no? Con cómo viene a derrotar al hombre que va a salvar el mundo en ese momento. Es el tipo de hombre que de pronto exigía esa época, el hombre de los músculos, de los esteroides, el fisiculturismo, todas esas cosas. ¿Por qué hoy día, pues aterrizando en el término actual, por qué hoy día esas películas no están teniendo la acogida? Porque es que hoy día el mundo del cine y el mundo de la cultura en general promete y exige otras cosas. Claro, El es que espectador exige otra cosa. Claro, es que el cine de este tiempo debe ser mucho, a mi juicio, debe ser mucho más psicológico. las películas de acción definitivamente cambiaron porque su personaje central cambió según la época. Ya no encontramos personajes de acción tan poco racionales como los personajes de ese tiempo. Jason, Y lo te doy un ejemplo. lo podemos ver en Jason Bourne, en la dinastía, en la Sí, saga de la dinastía Bourne, que es un, Las películas de Jason Statham, esas películas son malas. Malísimas. Son malas y quiere imitar a ese estilo de héroes. es que es un que eran intento de evolución de ese tipo de guión que se dio en los años 80 y 90. Te doy un ejemplo. Cuando tú ves a Nicolas Cage, que es un tipo más noventero, de los 90 para acá, su cine es visto del 90 para acá. Y es buen actor. Muy mal No me actor. parece. Bueno, me parece. Vea, Nicolas Cage ganó con Adiós a Las Vegas, el mejor actor, una actuación impecable. Él tiene películas Pero buenas tiene como hacer Nico. películas malas, Presagio, una de las No, últimas pero- películas. Él tiene un malísimas. regalo de El películas tipo, malas. el tipo creo que anda que han pasado sin por los pena ni caminos gloria. del alcohol y ya anda y está en quiebra y toda esa cuestión, entonces ya creo que lo que hace es por ganarse unos pesitos. El asunto es ver cómo ya en Nicolas Cage está la construcción de ese nuevo tipo de personaje, un personaje un poco más intelectual, un poco más pensante. Si vemos, Nicolas Cage no es el hombre musculoso, Es cierto. no es el hombre que arrasa a todo el mundo con su fuerza, simplemente es un hombre que tiene intuición, arriesgado, sí, va como en búsqueda de promover cierto tipo de persona, el nuevo hombre que debe ver el mundo en el cine. Pero ya se rompe, ¿no? Ese es el cine de los 90, estamos hablando del cine de los 80 que nos compete a los Bueno, tres personajes de... para preconcluir, ¿no? La conclusión todavía no. Yo diría que Terminator sin Schwarzenegger no es Terminator. De hecho, hay una Está película hecho para él. de Arnold Schwarzenegger que se llama El último gran héroe, donde se trata de un niño que Esa se mete película es muy buena. en la dimensión Me de, gusta la de una película de Arnold Schwarzenegger que se llama
se me olvida el nombre de la película. Yo difiero en una cosa con Víctor aquí. Víctor dijo que Terminator sin Schwarzenegger no es Terminator. Yo digo que Schwarzenegger sin Terminator no es Schwarzenegger. Eso es No cierto. es Schwarzenegger. No creo. No es Schwarzenegger. Completamente. No es Schwarzenegger. Definitivamente Sí, es que la de película, hecho- la película icónica de Schwarzenegger Sí, es Terminator. Terminator. De hecho, su relación. apodo ahora es carrera- Governator, precisamente por... Si le quitan la película, su por lo carrera que- se viene porque lo abajo. marcó en esa película. Uno no reconoce a Schwarzenegger sin Pero- Terminator. Entonces, lo que lo que yo quiero decir, por ejemplo, es el tipo de acción de las películas de Jean-Claude Van Damme. En las películas más sobre artes marciales. La acción recaía en un momento específico de esa película. La Y después- patada final. La patada final. Una cosa que tienen las películas de Van Damme es que llevan a ese maestro oriental, a ese maestro de la paciencia, a ese maestro de la filosofía, en contraste con el maestro de Rocky, que es la personalidad completamente del maestro occidental, y el espíritu del boxeo. Espíritu ¿Cómo se cruel. llamaba el maestro de Rocky? Mickey. Mickey. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Este primer programa estuvo como movido, son las 10:57. Entonces nos estamos viendo el próximo miércoles y el próximo domingo en este programa que se llama Cinéfagos, para hablar de cine, para devorar el cine. La próxima semana vamos a estar hablando de una película. La otra semana vamos a estar hablando de una película que está llenando salas, que está dando mucho de qué hablar, Que está cambiando vidas en que su está versión de cambiando libro. vidas. Y Linda vamos a la estar peli. hablando de ella acá, vamos a estar hablando de Amanecer. Agradecemos De la saga- a la saga de oficina Crepúsculo. a la oficina de comunicaciones, doctora Beatriz, a nuestro amigo Mario por brindarnos este espacio, a Jota por el corre-corre con el cabezote, y a Leito, que está acá diciéndonos qué hacer y qué no hacer. Entonces nos vemos en una próxima ocasión en Cinéfagos. Muchachos, nos vemos. Para devorar el cine. Chao. All the dreams of